el número 13, símbolo de mala suerte y fatalidad. Cuántas historias y leyendas negras se han creado alrededor de esta cifra. Cuántos astrólogos y cabalistas inventando argumentos para disfrazar y embellecer románticamente su verdadera naturaleza. ¿Por qué? Porque esta verdad se encuentra oculta desde los albores de la humanidad y va de la mano con el significado de uno de los nombres de Dios. O debería decir, de uno de mis nombres. Esto es la mágica historia, la fea verdad al desnudo. Lo cierto es que nuestro amigo, entre comillas, tiene razón. Y cuando hablamos del número 13, son tantas las explicaciones que encontramos acerca de extrañas coincidencias en el cambio de rumbo de la suerte o destino de personas o proyectos asociados a él, que no podríamos abarcarlas todas en este video. Solo mencionaremos algunos casos, como el hecho de que en Estados Unidos no son pocos los edificios y hoteles que omiten este número en el conteo de sus pisos, pasando del 12 al 14, solo, según nos dicen, por la fuerte superstición de sus dueños o constructores. Lo cierto es que este hecho, como dato anecdótico, puede pasar, pero al darle una segunda vuelta al asunto, es difícil imaginar que gente profesional o empresarios serios se arriesguen a pagar multas o incluso a perder credibilidad solo por seguir una tonta y folclórica idea supersticiosa. ¿No será que en realidad esta gente realiza este acto simbólico para respetar una creencia mucho más profunda? Algo así como una señal encubierta para dar a entender a los que saben que en ese lugar se toman en cuenta y se respetan las antiguas formas y números. Otro asunto asociado al número 13 son los días de mala suerte, como martes o viernes 13. Explicaciones para esto, muchas, como en el caso del martes 13, en donde el dios de la guerra, Marte, asociado a la destrucción y la muerte, potenciaría su significado con el número 13, esotéricamente asociado también a la muerte, como en el caso de algunos tarot y su carta número 13, la muerte. Pero en realidad, esta asociación del número con este oscuro concepto tiene otro origen, que analizaremos más adelante. Otros posibles orígenes de la idea de martes 13 como fecha de mala suerte son un mito egipcio que asocia esta fecha con el nacimiento del gigante Tifón, una entidad muy destructiva y desequilibrante del orden cósmico. Según algunas tradiciones cabalistas, en esta fecha se habría producido la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Los magos caldeos consideraban al 13 como número de desequilibrio, ya que el 12 representaba lo contrario: 12 constelaciones, 12 casas astrales y, lo más importante, 12 dimensiones, es decir, orden. Famosas son también algunas derrotas del ejército católico frente a los moros, ocurridas en día martes, y además de la caída de Constantinopla. Algunas aerolíneas comerciales eliminan la fila 13, supuestamente por superstición. Algo poco creíble si pensamos en el mismo argumento de los edificios sin piso 13.
El día viernes 13 también cuenta con su propia lista de calamidades, como el accidente el día viernes 13 de octubre de 1972 del conocido vuelo de rugbyistas uruguayos que cayó en los Andes en su vuelo a Chile. El viernes 13 de 1939 ocurrió también el incendio forestal de Victoria, uno de los peores en la historia del mundo y el más grave en Australia. La tradición masona recuerda también oscuramente el viernes 13 de octubre de 1307, fecha en que bajo las órdenes de Felipe IV de Francia se detiene y juzga a gran parte de los caballeros templarios a través de la Santa Inquisición. Popularmente se evita tener 13 invitados en cualquier reunión o comida importante. Esto debido al número de participantes de la última cena y el trágico final de cada uno de ellos. La Cábala nos habla de 13 espíritus malignos. Esto coincide también con algunas leyendas nórdicas. El libro del Apocalipsis, capítulo 13, está dedicado al Anticristo y a la Bestia. Y en una cena del Valhalla, el maligno dios Loki era el invitado número 13. Bueno, pero dejémonos de dilatar este asunto. La verdad es que para la mayoría de nosotros, tanto el número 13 como las fechas martes o viernes 13 no significan absolutamente nada. Incluso algunas personas las consideran símbolos de buena suerte y en algunas tradiciones se suman a esta interpretación, como en la tradición judía, donde el 13 está asociado a la armonía y a la cifra de palabras como amor y único, razón por la cual algunos rabinos lo asocian con Dios. Otro asunto que ayudaría a entender esta diferencia de opinión serían los 12 meses del calendario gregoriano solar versus los 13 meses o ciclos de 29 días de los calendarios lunares o lunisolares como el babilonio y el hebreo. Muy bien, comencemos a ver ahora lo que en realidad se esconde detrás del número 13. Primero, esotéricamente hablando, debemos tratar de entender una idea un poco rara, pero que nos ayudará a sumergirnos en la verdadera sabiduría del 13. Y es que en términos mágicos, el 13 no es una cifra entera, sino más bien se trata del 12 más 1. Esto nos da a entender que el 13 esotérico no es una cifra real, sino más bien una representación de algo que es conocido para nosotros, pero que a la vez se le une algo más. En estos términos, el 13 comienza a representar algo parecido a lo que conocemos, pero distinto. Es decir, un espacio 13, un tiempo 13 o un invitado muy especial 13. En el caso del tiempo 13 nos referimos a la hora 13. Y con esto no quiero decir las 13 horas, sino la hora 13, una hora inexistente, mencionada muy pocas veces como tal, pero conocida en la tradición popular como la hora después de la medianoche. En este segundo formato existen múltiples libros y películas que hacen referencia a ella. Se entiende entonces que la hora 13 o el tiempo cercano a la medianoche es un término en clave para describir una distorsión temporal conseguida en ciertos lugares bajo ciertos rituales. La hora 13 sería el clímax de estos ritos,
en donde ocurrirían cosas como la eliminación del invitado a sacrificar, es decir, el asesinato ritual del invitado 13 para permitir la llegada y posesión del cadáver por parte del otro invitado 13. De más está decir que si usted está viendo o escuchando este video en una hora cercana a la medianoche, desde ahora en adelante es bajo su propia responsabilidad. No sea cosa que algo haya sido llamado y lo esté esperando ahora detrás de la puerta de su habitación o debajo de su cama. Si le puedo dar un consejo, yo no miraría. Dejándonos de bromas, ahora se entiende mejor por qué el 13 está asociado a la muerte. Un poco por lo que acabamos de mencionar, y otro poco porque el 13 representa también el viaje interdimensional. ¿Recuerda? 12 dimensiones. Y la número 13, el espacio del viaje entre dimensiones. Y en este sentido, la muerte sería un viaje a otra dimensión. Y el fallecido se convertiría en un viajero interdimensional, un 13. No lo olvide. Faltaría ahora aclarar quién es el invitado 13. Para eso debemos recurrir a los mayores obsesionados con el número 13, los masones, y seguir las pistas que nos han dejado en billetes y monedas. Veamos, ¿qué envuelve a este pajarraco? 13 flechas, 13 hojas, 13 estrellas y por supuesto, las 13 franjas de la bandera representando, por supuesto, a las 13 colonias originales. Además de la cinta con la frase en latín E pluribus unum, de todos uno. De todos uno. Qué frase más extraña, ¿no? De todos uno. Es decir, algo que todos comparten, pero que es de uno. ¿Y dónde está el uno? Bueno, en el mismo billete está escrito bien grande y sobre él la frase, ahora en inglés, para que todos la entiendan: en Dios confiamos. ¿Pero en qué Dios confían estas personas? Bueno, eso lo veremos en el próximo capítulo, porque para explicarlo hay que hablar de Él. Sí, de Él. Y eso va a tomar algún tiempo. Antes de irme, quisiera mencionar el caso de la actriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, anunciada en películas anteriores como una víctima 12+1 o 13, y posteriormente grotescamente asesinada junto a su hijo nonato por la secta de Charles Manson. Esto fue la mágica historia. Que estén todos bien.